Invitamos a la doctora Marina López, que es bioquímica especialista en hematología del Hospital Italiano. Vamos a correr para poder ver la presentación junto con vos y si no tenés problemas, cuando falten 2 minutos te avisamos. Antes de empezar, si alguien todavía no silenció el celular, lo apagó. ¿No? Hola. Ahí va. Bueno, gracias por la invitación. Les voy a hablar de trombocitopenia inducida por heparina. Hay mucho para hablar, mucho para leer, así que voy a tratar de acotar en 20 minutos. ¿Qué es la trombocitopenia inducida por heparina? Para empezar, bueno, es un desorden inmunotrombótico severo, ¿sí? La mortalidad de pacientes con HIT es hasta 4 veces más grande que aquellos que son diagnosticados con causas de trombocitopenia diferentes. La mayor causa de morbimortalidad en HIT es... la mayor causa, hay una más morbimortalidad en pacientes con heparina debido a HIT. Y lo que sucede es que se generan anticuerpos contra el factor plaquetario 4 unido a heparina. Si queremos hacer una definición, digamos, con moño, se trataría de un desorden protrombótico inmunomediado causado por activación plaquetaria, que es mediante la generación de anticuerpos. Por lo general vamos a ver que los que tienen actividad, los que producen activación plaquetaria son los de tipo IgG, que van a unirse a complejos multimoleculares formados por una molécula con alta carga positiva, que en ese caso va a ser el PF4, complejado con una molécula de alta carga negativa, que puede ser la heparina o algún otro polianión asociado a plaquetas. Dijimos PF4 varias veces, entonces digamos ¿qué es el PF4? El factor plaquetario 4, acá les traigo una imagen, si adaptada de un trabajo. No se ve nada todavía. Ah, perdón. Ahí está. El factor plaquetario 4, vamos a hacer así mejor. Ahí me escuchan. Bien. El factor plaquetario 4 está formado por un homotetrámero compuesto por 4 subunidades que tienen 70 aminoácidos cada una. ¿Sí? Lo que va a formar estas 4 subunidades es una proteína globular, que es aproximadamente 30 kilodalton. El gen que codifica para el PF4 está en el cromosoma 4. Es una proteína que es abundante en gránulos alfa plaquetarios, está almacenado, que va a ser liberado cuando se produzca la activación plaquetaria. Tiene una región, no sé si llegan a ver, ¿cómo puedo señalar? ¿No puedo señalar? ¿Con este? ¿El de abajo? Ah, acá. ¿Ven estos dos extremos? Son una región N-terminal que es rica en lisina, ¿sí? Pero además está formado por esta parte central, que se llama anillo de carga positiva, que es rica en lisina y arginina. Algo interesante es que para que el factor plaquetario 4 se pueda unir a heparina tiene que estar en forma tetramérica, y esto es, primero se produce la unión de 2 monómeros idénticos y después 2 dímeros forman el tetrámero. Está muy involucrado en lo que es respuesta inmune, ya que, por ejemplo, exhibe actividad quimiotáctica sobre neutrófilos y otras células como fibroblastos y monocitos. También participa en lo que es inmunidad innata, ya que se puede unir y opsonizar superficies patogénicas polianiónicas debido a esta alta carga positiva que tiene. Algo por ahí que le es desventajoso con la carga positiva es que los tetrámeros, como tienen alta carga, se repelen. Entonces ahí entra en juego la heparina, porque la heparina al unirse al PF4 neutraliza esa carga positiva, entonces más tetrámeros se pueden llegar a unir y se forman estos complejos multimoleculares a los cuales después se van a unir los anticuerpos. Tiene también funciones, tiene muchas funciones el PF4, tiene funciones por ahí que promueven un estado procoagulante, ya que si hay heparina presente, el PF4 se une a la heparina y no deja que se forme un complejo estable entre la antitrombina, la heparina y la trombina. Pero también vamos a ver que, por ejemplo, el PF4 promueve la activación de la proteína C, entonces tiene varios roles en lo que es coagulación. Es de la familia de las quimiosinas CXC y esta alta carga positiva es lo que le va a permitir hacer múltiples uniones vía conexiones electrostáticas, que eso es clave en la patogenia que tiene en el HIT y en el VIT, ¿sí?
Y como tiene muchos sitios antigénicos, es target para diferentes desórdenes anti-PF4. Acá les muestro diferentes funciones, hay muchas. ¿Sí? Por ejemplo, si se une a ciertos receptores CXC, promueve la proliferación celular y la migración. Tiene efectos angiostáticos. Si se une a MAC1, induce migración de neutrófilos y fagocitosis mediada por macrófagos. Esto es lo que más vamos a hablar, que es la formación de inmunocomplejos con anticuerpos que van a unirse a receptores FC, por ejemplo, en las plaquetas, llevando a activación plaquetaria. Y acá, por ejemplo, lo que les hablaba de la proteína C. Pero funciones hay un montón del PF4. ¿Cómo se forman estos complejos, entonces, entre el anticuerpo que se genera y el PF4? Bueno, lo clásico, lo que siempre se sabe, es que si está en forma tetramérica, la heparina se va a poder unir, va a neutralizar un poco esta carga, entonces más tetrámeros se van a empezar a unir y el anticuerpo se va a unir a ese complejo multimolecular. Pero ahora se sabe que no siempre el anticuerpo es dependiente de heparina, ¿sí? Vamos a ver que hay una clasificación en HIT que puede ser que el anticuerpo dependa de la presencia de heparina como que sea independiente. Entonces, desórdenes hay varios, ¿sí? En lo que es HIT tenemos HIT clásico, que es dependiente de heparina, el HIT autoinmune, que tiene su propia clasificación, y el espontáneo. Y además, no termina acá esto, sino que tenemos el ahora conocido, después de la pandemia, VIT, que tenemos el VIT por vacunación o el VIT-like, que es el paciente que no fue vacunado. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El clásico es el más conocido, digamos, ¿sí? En donde, algo que no les dije, lo que más se ve en los pacientes con HIT es la trombocitopenia. El paciente puede llegar a disminuir hasta un 50% el recuento de plaquetas basal y puede estar acompañado o no de un episodio trombótico. Entonces, el HIT ocurre a los 5-10 días desde el inicio de la anticoagulación con heparina. Se produce una formación de complejos entre el anticuerpo IgG y el complejo PF4 heparina, y la patogenicidad en el clásico del anticuerpo depende de la presencia de heparina. Los complejos generan activación plaquetaria a través de la unión a receptores Fc gamma en la plaqueta, y esto conduce a la trombocitopenia. Y de entre un 25 a un 50% de los pacientes que tienen este tipo de HIT tienen complicaciones trombóticas. Se habla de que hay tanto arterial como venosa, pero la relación va priorizando la venosa en 4:1. Son más comunes en cierto tipo de pacientes, en pacientes que fueron sometidos a cirugías como las cardíacas, las ortopédicas, en trauma. En el caso de la heparina, si bien hay HIT por heparina de bajo peso, la no fraccionada por ahí tiene más frecuencia, pero también la puede dar la de bajo peso molecular. Y obviamente depende también si fue expuesto a altas dosis de heparina. El trauma también. Y hay una asociada generación de trombina en HIT, lo cual han puesto este desorden dentro de los causantes de la coagulación intravascular diseminada. Y también se conoce en el HIT clásico el HIT de inicio rápido, que es cuando hay una abrupta caída plaquetaria por anticuerpos circulantes. Después está el autoinmune, y el autoinmune tiene a su vez diferentes tipos. Vamos a empezar, por ejemplo, con algo interesante del autoinmune es que los anticuerpos pueden ser dependientes, pero también pueden ser independientes de la presencia de heparina. El delay onset o el tardío es cuando la trombocitopenia aparece o empeora luego de haber suspendido la heparina. No desde que está coanticoagulado, sino que cuando se suspendió. La disminución plaquetaria ocurre más o menos 5 días luego de la discontinuación de la heparina y puede haber hasta manifestaciones clínicas que se extienden 3 semanas post-tratamiento. Hay mayor frecuencia de CID en el tardío, hay trombosis de microvasculatura, y algo que leí que me pareció interesante es que debido a este consumo, esta coagulopatía por consumo, los pacientes tienen APTT prolongado. Y eso puede llegar a ser alguna, digamos, desventaja o una complicación a la hora de seguir un tratamiento anticoagulante, porque ya el APTT de estos pacientes puede estar prolongado debido al consumo. Hay altos niveles de anticuerpos que son independientes también, que generan activación plaquetaria independiente de heparina, y es menos probable que sea autolimitable como el clásico, lo que va a llevar a que se recuperen los tiempos plaquetarios con mayor tiempo, o sea, lleve más tiempo, ¿sí? O haya mayor tiempo de tratamiento. Después está el persistente. El persistente es cuando el tiempo de recuperación del recuento plaquetario tarda más, aún después de haber discontinuado la heparina. La trombocitopenia persistente se está relatado que está relacionada con una activación plaquetaria dependiente de heparina, o sea, los anticuerpos se siguen generando y siguen activando
plaquetas aun cuando ya la heparina no está en el sistema. Y también se habla de que puede haber un clearance lento de los anticuerpos, de los inmunocomplejos, que al no eliminarse siguen uniéndose a receptores Fc y siguen activando. Y después está el heparin flash, que le llaman, ¿sí? Que es aquellos pacientes que generan un HIT, pero cuando estuvieron expuestos a muy poquitas dosis de heparina o ni siquiera. Se hablan, por ejemplo, del contacto de la heparina, por ejemplo, en catéteres, ¿sí? Eso puede generar una especie de este tipo de HIT, ¿sí? Que hay una fuerte activación plaquetaria en este caso independiente de heparina, porque el paciente está en contacto con casi nada de heparina, si es que lo está. Y después está el HIT asociado a Fondaparinux, y esto es bastante por ahí, como decir, porque está relatado que el Fondaparinux se ha usado en algunos pacientes con este desorden, pero está relatado, ¿sí? Que hay casos de HIT una semana después del uso de Fondaparinux, ¿sí? Que lo que se dice son casos particulares, son casos de pacientes que fueron operados de reemplazo de rodilla, o sea, cirugías ortopédicas, que se le ha dado Fondaparinux luego de la cirugía y han generado un desorden anti-PF4. Y después está el espontáneo, y el espontáneo es independiente de heparina, ¿sí? El espontáneo lo que tiene es un desorden que va a mimetizar un HIT, pero en un paciente que nunca estuvo expuesto a heparina, ¿sí? O a otra medicación polianiónica. Tiene una aparición rápida de trombocitopenia y trombosis. La activación de los anticuerpos, entonces, la activación plaquetaria, perdón, es mediada por anticuerpos anti-PF4 que no está en presencia de heparina y puede persistir varias semanas. Y los niveles de anticuerpos disminuyen entre las 2-4 semanas, a las 2-4 semanas posteriores, y eso también como que coincide con el aumento del recuento plaquetario. Y algo interesante, ¿por qué se generan estos anticuerpos que son independientes de heparina? Porque pueden reconocer tanto el PF4 solo como el PF4 unido a otras cosas, ¿sí? Como glicosaminoglicanos, por ejemplo. Y, de vuelta, fueron casos reportados de este tipo de cirugías ortopédicas, que quiero creer que es por el gran trauma que llevan esta cirugía. Y después tenemos el VIT, ¿sí? La trombocitopenia trombótica e inducida por vacuna. Que tenemos la clásica, que es cuando el paciente estuvo expuesto a la vacunación por SARS-CoV-2, y tenemos el VIT-like, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de los dos. Bien, se asemeja más que nada a un autoinmune, no a un clásico, ¿sí? Porque el paciente no estuvo en contacto con heparina, ¿sí? Y lo que se dice es que los componentes de ciertas vacunas que tienen vectores adenovirales pueden generar una respuesta inmune y se unen al PF4 y generan una respuesta inmune generando anticuerpos que pueden generar activación celular. Entonces se generan estos anticuerpos que pasa lo mismo, se acomplejan con el PF4, en este caso unido a la proteína viral, lo que facilita la activación plaquetaria, que va a ser polianión dependiente, pero que no tiene nada que ver la heparina en esta situación. Y algo interesante es que el anticuerpo del VIT se une justamente a la misma secuencia de aminoácidos a la cual se une la heparina en el PF4. Una observación es que el VIT generalmente se produce luego de la primera vacunación y lo interesante es que la trombosis es bastante particular y bastante compleja, digamos, porque se generan trombosis, por ejemplo, en venas cerebrales, en trombosis en vena esplénica. Y el VIT-like es, como el VIT, digamos, tiene la misma clínica, tiene la misma serología, pero el paciente nunca estuvo expuesto a la vacuna contra el COVID o el SARS-CoV-2. Acá les muestro básicamente HIT versus VIT. Empiezan diferentes pero terminan iguales. Por ejemplo, el HIT, el PF4 es liberado de las plaquetas activadas, se va a unir a la heparina circulante, se va a generar una respuesta inmune que genera anticuerpos IgG que se van a unir a complejos multimoleculares PF4 heparina, ¿sí? Lo que va a llevar a que esos complejos se unan a receptores Fc gamma, ¿sí? Lo que va a llevar a la activación plaquetaria subsecuente, la cual va a liberar más PF4 y se va a formar como una amplificación protrombótica que lleva también a la liberación de micropartículas que promueven la agregación plaquetaria, terminando en generando trombosis en la vasculatura. El VIT es lo mismo, nada más que en vez de que el PF4 se una a la heparina, se une a la proteína viral, forma ese complejo,
Se forman los anticuerpos porque se produce como una presentación antigénica. Ese complejo anticuerpo PF4 virus se une a receptores Fc gamma, activando más plaquetas, generando micropartículas, agregación plaquetaria, trombosis. O sea, estimulan el estado protrombótico. Para hacer un versus más interesante, un % de los pacientes que reciben heparina no fraccionada pueden llegar a tener diagnóstico de HIT. Obviamente va a depender de la dosis y de cuánto tiempo estuvieron con la heparina. Y uno de 50.000 vacunaciones con vector adenoviral pueden llegar a generar VIT. Es más frecuente en jóvenes. El recuento plaquetario en VIT más o menos cae un mayor o igual al 30% desde iniciada la heparina, y la trombosis, que esté acompañado de trombosis, es aproximadamente el 50%. En el caso del VIT, la nueva trombosis va a estar asociada con trombocitopenia y el lapso es más grande, entre 5 a 30 días después de la vacunación. Cuando hablamos de qué sitios trombóticos, en el HIT es más frecuente la trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar. El sangrado en HIT es poco común, mientras que en VIT la trombosis son de, por ejemplo, de venas cerebrales, y el sangrado intracraneal es secundario, puede llegar a suceder con más frecuencia. En el caso del diagnóstico, el HIT, la herramienta más utilizada para diagnosticarlo es el 4T, el score 4T. En el VIT es más que nada, se define según el caso, ¿sí? Cuánto tiempo hace que se vacunó, la trombocitopenia que presenta, si presenta trombosis, el nivel de dímero D, si hay anticuerpos. En el caso de los ensayos que se realizan, que les voy a hablar un poquito más adelante, en el HIT hay positivo, test rápido y ELISA, la activación plaquetaria, o sea, el ensayo funcional da positivo, mientras que en el VIT, el test rápido, el ensayo rápido, que ahí ponen un asterisco, el ensayo rápido está pensado para HIT. Como que hablan de que se está por ahí ideando uno para VIT, pero el ensayo rápido, como está pensado para HIT, puede dar negativo. El ensayo funcional, si no se adapta para VIT, que después les voy a comentar un poquito, también puede dar negativo, pero el ELISA puede dar positivo. Los anticuerpos son diferentes, en el HIT son policlonales, mientras que en el VIT son oligo o monoclonales. Y después, ¿cuál es la clínica? Bueno, la clínica se llevan los premios la trombocitopenia y la trombosis. La trombocitopenia es bastante, o sea, es un 95% de los casos, ¿sí? Puede manifestarse como abrupta, o sea, puede haber una caída muy importante del recuento plaquetario, pero por lo general disminuye entre un 30 y un 50% el valor basal. Suele ser moderada, entonces, como dijimos, y no suele estar asociada a sangrado. Lo interesante es que cuando es fulminante, cuando es severa, cursa por lo general con trombosis fulminante y coagulopatía por consumo. La trombocitopenia aislada igual le da riesgo de trombosis al paciente alto. La presentación inusual es que sea al revés, que haya trombosis sin trombocitopenia. Y en el caso de la trombosis es la complicación más severa en el desorden anti-PF4, tiene una alta morbimortalidad. Generalmente está acompañada de trombocitopenia y es predominantemente venosa. Y algo interesante que hay que siempre recordar, que los marcadores de trombofilia está reportado que no hay cambios. Por ejemplo, los inhibidores fisiológicos, la resistencia a la proteína C no suele aportar. Y el isotipo IgG es el que está asociado a riesgo trombótico porque está relatado, es el que produce la activación plaquetaria. Y el otro premio se lo lleva el tiempo, ellos llaman timing, ¿sí? Que hay que tener muy presente el tiempo de todo, el tiempo que desaparece la trombosis, el tiempo que lleva con la trombocitopenia. Algo que hay que tener es que los anticuerpos se vuelven detectables con una media de tiempo 4 días desde el inicio de la terapia. Las manifestaciones en realidad tardan un poco más, 5 a 14 días en aparecer, o desde 1 a 5 días desde que se detectan los anticuerpos. Por eso se habla también de que es importante por ahí detectar los anticuerpos para de alguna manera atajarse y ganarle a la aparición de la clínica. En pacientes con exposición reciente a la heparina, la trombocitopenia puede aparecer dentro de las 24 horas debido a anticuerpos que ya están circulantes. Y algo del clearance de los anticuerpos depende mucho del método con que los detectemos. Más o menos el clearance es de aproximadamente 50 días si usamos ensayos funcionales de activación plaquetaria y 90 días mediante inmunoensayos. La recuperación del recuento suele ocurrir dentro de la primera semana desde la discontinuación de la heparina, y el riesgo de trombosis en realidad suele mantenerse bastante, 4 a 6 semanas luego del diagnóstico.
¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, dijimos Score 4T, en donde ponen diferentes puntajes según el tiempo desde la caída plaquetaria, la trombocitopenia si la hay, si hay otras causas de trombocitopenia, si hay trombosis, y ponen un rango para cada riesgo, bajo 0,3, intermedio 4,5, no me aparece el alto. Bueno, el alto es 6,8. Lo interesante es que para riesgo bajo el score tiene un alto valor predictivo negativo, pero cuando estamos hablando de riesgo intermedio o alto, la predicción baja un poco, es media pobre, y va a depender mucho del operador, hay bastante variabilidad. Y para finalizar, el rol del laboratorio, en este trabajo Workentin, habla del modelo de iceberg, ¿sí? En donde muestra que todos los ensayos que figuran acá, ¿sí? Son muy sensibles, unos más que otros, ¿sí? Obviamente los más sensibles son los que abarcan toda el iceberg, que sería todos los desórdenes de HIT, pero habla también de, está bien, es muy sensible, pero ¿cuáles tienen alta especificidad? ¿Por qué? Porque pueden producirse anticuerpos anti-PF4 que no produzcan activación plaquetaria, por ejemplo, otros isotipos, IgA, IgM, ¿sí? Entonces, ¿cuáles me van a detectar el importante, el IgG? Y ahí entran en mayor especificidad los funcionales. Entonces, elevada sensibilidad ganan los enzima inmunoensayos, que obviamente si tenemos un IgG específico, golazo, si tenemos los que detectan los tres, también son sensibles, pero los específicos son los funcionales, ¿sí? Que más que nada son activación de plaquetas lavadas, ya sea liberación de serotonina o activación plaquetaria inducida por heparina o IPA. Entonces, en especificidad le ganan los funcionales a los enzima inmunoensayos. Y hablando un poquito de los funcionales, la liberación de serotonina utiliza plaquetas de 3 donantes. La realidad con la liberación de serotonina es que utiliza serotonina marcada, un carbono 14, y eso es un tema porque necesitas un laboratorio en donde puedas llevar a cabo esta medición, pero la prueba es positiva cuando tenés más de un 20% de liberación de serotonina, utiliza 2 concentraciones de heparina, una baja y una alta, y tiene que ser positiva en baja, pero negativa en alta. ¿Por qué? Porque se dice que cuando utilizas mucha heparina, los complejos anticuerpo heparina como que se disuelven, se desarman, entonces da negativa a altas dosis de heparina. Y la prueba es una prueba funcional y se dice que cuando tenés más del 50% de liberación está asociada a trombocitopenia y trombosis. La agregación inducida por heparina es similar, pero no utiliza esta serotonina. También utiliza plaquetas, pero esas plaquetas las vamos a poner en contacto con suero inactivado o con plasma del paciente, ¿sí? Con concentraciones diferentes de heparina. Y se dice que la prueba es positiva cuando tenés más de un 20% de agregación con concentraciones bajas de heparina y ausencia de agregación con concentraciones altas de heparina. Existe una variación de esta prueba utilizando agregación con sangre entera, no con, por ejemplo, con plasma rico. Y es un método accesible, o sea, es específico como la liberación de serotonina, es sensible como la liberación de serotonina, pero es más accesible, no necesito un laboratorio que pueda manejar radiactividad. Y por métodos inmunológicos tenemos el ELISA, los inmunoturbidimétricos, la quimioluminiscencia y otros. Los ELISAs utilizan placas que van a tener pegado un complejo PF4 heparina o PF4 PBS. Se va a utilizar el suero, es lo habitual utilizar el suero, pero también se puede utilizar plasma. Se sugiere en estos casos que el paciente haya suspendido primero la anticoagulación con heparina antes de la toma de muestra de esto. Y hay que tener cuidado porque si bien es baja, puede haber una probabilidad de resultados falsos positivos, por ejemplo, si el paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos. El agregado de heparina a altas concentraciones aumenta todavía la especificidad, que es algo que por ahí no es tan fuerte en los inmunológicos. Y se habla de que hay título moderado a fuerte cuando tenemos más del 50% de la densidad óptica con respecto a la referencia que se larga junto con la muestra. En el caso del turbidimétrico es el que, por ejemplo, largamos en nuestro laboratorio, largamos el kit de Mosil HIT AB, que utiliza partículas de láctex cubierta con un anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra complejos que es anti-PF4 heparina, en contacto con una solución que tiene PF4 unido a PBS. Entonces, y obviamente vas a poner el plasma del paciente. Todo lo que se va a producir es como una digamos, competencia. No sé si se diría competencia. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Hice algo yo? El 20.
Ay, se cambió todo. Vos seguí. Está súper clara, igual la presentación está clarísima. Ahí va. A ver. Ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Cuando tenemos anticuerpos anti-PF4 en la muestra del paciente, los anticuerpos se van a unir a este PF4 unido a PBS y no va a dejar que el anticuerpo de las partículas de látex se una, entonces produce una disminución de la densidad óptica, como sería lo inverso a que no hubiera anticuerpos en la muestra del paciente. Entonces es inversamente proporcional la cantidad de anticuerpos que presenta el paciente a la densidad óptica obtenida. Cuanto menos densidad óptica tenemos, más anticuerpos anti-PF4 tiene el paciente. Tiene alta sensibilidad y especificidad cuando el score es alto, ¿sí? Cuando tenemos alta sospecha de HIT, pero el tema es que mide los 3 isotipos juntos. No podemos diferenciar qué isotipo es. Quimioluminiscencia, tenemos otro ensayo de instrumentallo de laboratorio que es el Hemosila Custar. Es un muy buen ensayo, sí, puede utilizarse en la clínica, es dentro de todo rápido, pero el tema es que necesitas el Acustar para alargarlo. Y después tenemos inmunoensayos de flujo lateral como otros. Y para finalizar, les muestro, por ejemplo, en este trabajo que hablan de la sensibilidad de los diferentes ensayos. Como pueden ver, es bastante buena para todos, salvo por ahí. Este sería el caso de las plaquetas lavadas, que cuando es con heparina no sirve para BIT, ¿sí? Pero si hacen una modificación que en vez de IPA se llama PIPA, que en vez de heparina se le pone PF4, es bastante útil para BIT. Y obviamente, esto lo que a mí me llama la atención es que claramente muchos de los ensayos fueron realizados para HIT. Entonces cuando se encontraron con este nuevo desorden, el de BIT, muchos no pueden ser utilizados. Por eso me pareció importante que siempre hay que tener en cuenta cuáles podemos utilizar para BIT, como sería, por ejemplo, el CLIA o el ELISA es utilizable para KIT, y de los funcionales, el PIPA, o sea, el IPA modificado, la liberación de serotonina siempre, y también citometría de flujo. Y